Le damos la bienvenida a un nuevo webinar de Geocom. Mi nombre es Felipe Carvajal. En esta ocasión voy a estar acá respondiendo las dudas que puedan tener. El título de este webinar es Referenciación directa RTK en drones. Y en esta oportunidad nos van a acompañar los colegas del área de UAS de Geocom. Entonces, para ya iniciar, dejo con ustedes a Óscar Moreno. Hola, Óscar, ¿qué tal? Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué Entonces, bueno. ¿podemos iniciar acá? Perfecto, confírmame que se vea bien la pantalla y comenzamos. Sí, está perfecto, al menos acá. Yo lo veo súper bien. Perfecto. Muchas gracias Felipe por tu apoyo en este nuevo webinar de Geocom. Primero que todo, antes de comenzar, agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este nuevo webinar. Tuvimos muy buena convocatoria, lo cual siempre se agradece. Nosotros siempre lo decimos, estar en constante comunicación y contacto con cada uno de ustedes nos sirve mucho para poder ir optimizando y mejorando también nuestro trabajo, para entregarles a ustedes mejores soluciones. Como ya explicó Felipe Carvajal en un comienzo, en el webinar de hoy hablaremos sobre la referenciación directa RTK en drones. Eh, Esta presentación está compuesta por tres personas. En primer lugar, Luis Casanova y Sebastián Piña. Ambos son ingenieros geomensores de la Universidad de Santiago que ingresaron al área UAS de Geocom en noviembre del año pasado, el 2021. Y quien les habla también, Óscar Moreno, también ingeniero geomensor de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en teledetección. Partamos entonces. Comencemos con una breve introducción de los temas que vamos a tratar en este webinar. Eh, Reiterar lo que mencionó Felipe en un comienzo, las preguntas. Cualquier consulta que ustedes tengan, vayan escribiéndola en el chat y nosotros vamos a dejar al final de la presentación un lapsus para que podamos ir aclarándola sin ningún problema. ¿Ok? Partamos entonces. Vamos a comenzar este webinar de referenciación directa de RTK, en primer lugar con una breve introducción. El tiempo pasa muy rápido. Desde el 2012, desde la conformación del área UAS en Geocom, hemos vivido y convivido con diferentes tipos de drones, y eso es lo que nosotros vamos a mencionar en esta introducción. Cómo ha ido evolucionando los sistemas aéreos no tripulados en estos ya 10 años, explicando la principal evolución, ¿no es cierto? Cómo han ido mejorando la tecnología de los drones principalmente en base a sus avances tecnológicos, cómo han permitido que ustedes mismos, como usuario final, ¿no es cierto?, vayan optimizando sus flujos, ¿ok? Luego vamos a hablar sobre la importancia de la referenciación en fotogrametría. Es un concepto que nosotros siempre lo mencionamos bastante en cada uno de nuestros webinars porque es fundamental que nosotros lo comprendamos bien. Vamos ahí a conversar sobre la importancia de la referenciación y cómo influye en la obtención de productos con una alta calidad. Luego vamos a hablar de la referenciación directa en PPK y obviamente el plato fuerte, la referenciación directa en tiempo real, RTK, ¿no es cierto? Vamos a hablar también de las soluciones de JI que nos ofrecen un trabajo confiable en RTK, como también las fortalezas que nos ofrece este método. Vamos a mencionar también la importancia de la estación base GNSS. En la referenciación directa, contar con una estación base que sea acorde, ¿no es cierto?, y que nos permita poder realizar trabajos en RTK de forma correcta es fundamental. También vamos a explicar ahí cuáles son las opciones para trabajo en RTK en base a la estación base. Finalmente vamos a concluir con un vuelo comparativo entre ambas técnicas, PPK y RTK. Partamos entonces, como les mencionaba, en Geocom nosotros partimos el año 2012 con los sistemas aéreos no tripulados, como comercializando el ya desaparecido, ¿no es cierto?, Gatewing X100. Si ustedes se dan cuenta, en el año 2012, con el Gatewing X100, que era un equipo belga, eran sistemas con referenciación indirecta, los cuales requerían de puntos de control terrestre para realizar el anclaje absoluto a un sistema de coordenadas, ¿ya? En el año 2013, Gatewing fue adquirido por Trimble y se lanzó el sistema UX5, ¿ya? El sistema UX5 era un sistema de ala fija, el cual hoy en día, o comparándolo con todos los drones, no tenía nada que envidiarle en términos de productividad. Era un equipo muy, muy confiable en términos de extensión que lograba abarcar, ¿ya? 2012, 2013, 2014 fueron años con referenciación indirecta, en donde nosotros necesitábamos puntos de control terrestre para poder realizar y obtener resultados precisos.
Un punto de inflexión ocurrió en el año 2015, con la llegada del UX5HP, ¿ya? El UX5HP también era un equipo de ala fija que nos permitía a nosotros poder prescindir de puntos de control terrestre. Este trabajaba en PPK, cinemático en postproceso. Paralelo a eso, apareció también los primeros multirotores con referenciación directa, como es el equipo Microdrones, MD Mapper 1000DG, el cual también estaba equipado con referenciación directa, ¿ok? Luego, 2017-2018, otros equipos de ala fija que funcionaban bajo esta modalidad PPK, está el Deler UX11, como también el sistema WinTra-One. El segundo punto de inflexión ocurrió en el año 2018, con la llegada con la apertura de la línea Enterprise de DJI, con la llegada del Phantom 4 RTK. Yo recuerdo que en esa oportunidad, en agosto del 2018, nosotros recibimos el primer Phantom 4 y era un equipo revolucionario, principalmente porque iba a permitir, ¿no es cierto?, a abrir el segmento de la fotogrametría para diversas industrias que quizás no tienen un poder adquisitivo tan grande como los drones como el área minera, en realidad, que los primeros sistemas de ala fija principalmente los adquirían ellos. El Phantom 4 RTK, las primeras pruebas que nosotros hicimos fueron muy satisfactorias. Nos recibimos este equipo demo como beta, como les explicaba, en agosto del año 2018, en donde nosotros nos dimos cuenta que funcionaba muy bien. A raíz de eso, nosotros enfocamos su flujo en PPK. El año 2019 llegó el sistema Matrix 210, ¿sí? Un equipo que operaba con la cámara X7, la Zenmuse X7, que también estaba enfocada en el uso mediante PPK. Hasta llegar al año 2020, donde se lanza el Matrix 300. Si nosotros analizamos la evolución de los drones de DJI, ¿no es cierto?, desde el 2018 hasta el 2022, el 2020, con la llegada del Matrix 300, fue un dron revolucionario, principalmente por las grandes mejoras en términos de seguridad. Era un dron, o es un dron con sistemas redundantes, ¿no es cierto?, que nos facilita y nos permite realizar un vuelo de forma segura, ¿sí? Entre medio también está el IBX, también un sistema de ala fija que nos permite levantar grandes hectáreas, 300, 350 hectáreas por vuelo, también en PPK y en RTK. Actualmente, año 2022, está el Matrix 30 con el Matrix 30T, las líneas Matrix 30 que tienen el objetivo principal de trabajar o estar enfocadas en la inspección y seguridad. Si ustedes se dan cuenta, en estos 10 años, los drones han evolucionado considerablemente desde el 2012 con un Gateway X100, donde tenías un checklist a mano, donde prácticamente tenías que realizar chequeos de seguridad muy lento, muy enredado. Hoy en día, desde el 2018 hasta el año 2022, nos contamos con checklists completamente automatizados, en donde DJI ha sabido muy bien, ¿no es cierto?, poder optimizar estos flujos aumentando la seguridad. Todo esto ha permitido que los drones, ¿no es cierto?, hoy en día, en el área de la geomensura, como también en otras áreas, sean imprescindibles. Por lo tanto, todas las áreas hoy en día trabajan con los drones, por lo que es un desafío constante que sus mejoras sean acordes a las exigencias que tienen los clientes. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de los drones en la industria nacional? Mayor productividad es un hecho, ¿no es cierto? Aumenta la eficacia en la captura y el procesamiento de los datos. Reducción de los costos, ¿ya? Principalmente en labores que antes requerían mucha mano de obra, hoy en día con un dron puedes hacerlo fácilmente mediante una misión planificada, lo cual también va a complementar un tercer beneficio que es fundamental en todas las áreas, ¿no es cierto?, que es la seguridad, ¿ya? Porque los drones nos van a permitir a nosotros automatizar tareas que antes se tenían que realizar manualmente, como por ejemplo trabajo en altura o en entornos peligrosos, evitando exponer a nuestros trabajadores, ¿verdad? Y finalmente la calidad de sus productos. En el caso de la fotogrametría, un factor fundamental para obtener un buen producto fotogramétrico es el sensor fotográfico. Desde el 2012 hasta el 2022 hemos visto que hay una mejora sustancial en torno a los sensores que hoy en día son equipados en los sistemas aéreos no tripulados, en nuestros UAV, en nuestros drones. Estos drones se han aplicado en diferentes industrias, como les mencionaba, desde un comienzo en el área minera, ¿sí? También en el área de la ingeniería en construcción, donde realizan monitoreo constante de los estados de avance de una construcción. También hace un par de años está pegando muy fuerte en el área de la geotecnia y la geología, principalmente porque los drones
mediante captura oblicua, van a permitir, ¿no es cierto?, en primer lugar, obtener una ortofoto en alta resolución que puede y que permite analizar las zonas de fractura que puedan existir en ciertos taludes, como también la obtención de una reconstrucción tridimensional mucho más definida en torno a estos mismos taludes, lo que va a permitir, ¿no es cierto?, realizar estudios mucho más avanzados en torno a la seguridad de estos. También en el área de la energía, para inspección y análisis, ¿no es cierto?, de torres eólicas y sus palas, ya en parques eólicos también, en el área de la infraestructura, ¿cómo no?, para realizar principalmente estudios de conservación. Finalmente también en la agricultura mediante el uso de sensores multiespectrales. Entonces, hoy en día, los drones, como explicaba anteriormente, nos proporcionan diferentes productos en base a los sensores que nosotros tengamos, ¿ya? Primero, nosotros tenemos una plataforma aérea en donde, por ejemplo, en el caso del Matrix 300, que es un multirotor que tiene capacidad de carga, nos permite a nosotros poder equipar, ¿no es cierto?, diferentes tipos de sensores que nos va a permitir obtener diferentes productos también. Entonces, tenemos nuestra plataforma aérea, que es nuestro UAV. A partir de eso, podemos obtener, por ejemplo, una ortofoto. ¿Qué es una ortofoto? Es una imagen, ¿no es cierto?, georreferenciada, libre de errores y distorsiones, que nos va a permitir, ¿no es cierto?, realizar mediciones planas, ¿verdad? También podemos obtener una nube de puntos. Una nube de puntos es una reconstrucción tridimensional, ¿verdad?, la cual puede obtenerse a partir de un sensor RGB, mediante fotogrametría, como también mediante un sensor LIDAR, que puede ser, por ejemplo, el sistema Genius o el sistema L1 de DJI. ¿Okay? Entonces el producto es lo mismo. También podemos obtener modelos tridimensionales, superficies texturizadas, que nos ofrece una reconstrucción mucho más confiable y realista, ¿no es cierto?, de las características del lugar levantado. Por otro lado, tenemos mapas multiespectrales, los cuales se van a obtener en base a un sensor multiespectral. ¿Qué es un sensor multiespectral en términos simples? Es un sensor que es capaz de captar varios espectros de luz en base a diferentes longitudes de onda. Por otro lado, tenemos también los mapas termales, los cuales se obtienen mediante un sensor termográfico que tiene la capacidad de medir la temperatura, entregándonos a nosotros como resultado una imagen térmica de un objeto de interés. Esto es muy útil, principalmente para inspecciones en paneles fotovoltaicos, por ejemplo, para analizar los puntos de fuga de los paneles. Entonces, todo esto, lo que ya les explicaba anteriormente, ¿no es cierto?, se hace posible gracias a un concepto fundamental, que es la fotogrametría. Como les explicaba, independiente del sensor con el cual nosotros estemos trabajando, mediante fotogrametría nosotros vamos a realizar, ¿no es cierto?, una captura fotográfica con un alto traslape, en donde mediante un software de procesamiento fotogramétrico vamos a obtener esta reconstrucción tridimensional. Existen conceptos un poco más elaborados que nos definen la fotogrametría como una ciencia capaz de realizar mediciones e interpretaciones confiables por medio de estas fotos, ¿ya?, para que de esa manera nosotros podamos obtener características métricas y geométricas en dimensión, forma y posición de nuestro objeto fotografiado. Entonces, en términos simples, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a realizar un barrido fotográfico con nuestro dron, mencionando que hoy en día los softwares de planificación están muy automatizados y muy amigables para el usuario final, en donde, en términos simples, el usuario va a definir unos puntos que van a materializarse en una zona de mapeo, en donde el software automáticamente va a definir, en base a la altura de vuelo, el traslape, o sea, la altura que necesita para cierta resolución y el traslape que nosotros definamos. A partir de eso vamos a obtener fotografías 2D, las cuales mediante un procesamiento, en un software de procesamiento como puede ser Metashape, Trimble Business Center, UAS Master, etcétera, o DJI Terra también, vamos a obtener nuestro modelo tridimensional. Es decir, la fotogrametría está amparada directamente en la visión estereoscópica, en donde mediante estas fotos con un alto traslape, nosotros vamos a poder, o el software más bien, va a poder simular el efecto de la profundidad. ¿Okay? Entonces, para que nosotros podamos lograr este modelo estereoscópico, va a ser fundamental que nosotros conozcamos la pose de la cámara. Y según como nuestro dron determine la pose de la cámara, nosotros vamos a clasificar nuestros drones en referenciación indirecta, que son los más básicos, donde se trabajó arduamente desde el 2002 al 2014, y los equipos con referenciación directa, desde el 2015 hasta la actualidad. Este diagrama nosotros siempre lo mostramos en los webinars, porque en realidad es muy, lo creo que es muy intuitivo y demuestra muy bien esto.
Entonces tenemos los equipos con referenciación indirecta, los convencionales, ¿no es cierto?, que requieren puntos de control terrestre para el anclaje absoluto, y los equipos con referenciación directa, ¿ya? Cuando hablamos de la pose de la cámara en referenciación directa, nosotros debemos conocer 3 parámetros de posición y 3 parámetros de orientación. Posición, X y Z, orientación, yaw, pitch y roll. Entonces, dependiendo cómo nosotros determinemos estos 3 parámetros de posición y estos 3 parámetros de orientación, que en total suman 6, ¿verdad? Vamos a clasificar nuestros equipos como referenciación directa GNSS, donde vamos a conocer de forma precisa los 3 parámetros de posición, o referenciación directa GNSS más IMU, en donde además de los 3 parámetros de posición, vamos a conocer las 3 orientaciones. ¿Ok? Hablemos entonces de la referenciación directa GNSS, en donde encasillamos en este grupo al Phantom 4 RTK, al Matrix 210 RTK versión 2, el Matrix 300 y el sistema a la fija IBX. ¿Ok? Como les mencionaba, esta técnica de referenciación directa GNSS también se conoce por la sigla de G, de Direct Georeferencing. Como les explicaba, la pose de la cámara va a ser fundamental, en donde debemos conocer de forma precisa, ¿no es cierto?, con un GNSS, ¿no es cierto?, su posición en X y Z, ¿ya? Ustedes se preguntarán, yo mencionaba antes que la pose de la cámara consideraba 6 parámetros, exacto. Los otros 3, que son los pendientes, que no los determina de forma precisa, se van a calcular directamente en el proceso de aerotriangulación, ¿ya?, que se realiza en el software de procesamiento fotogramétrico. Esto nos permite, estos equipos con referenciación directa a GNSS, es que no se necesiten puntos de control terrestre, que son estas marcas físicas medidas con GNSS, con estación total, ¿no es cierto?, de forma precisa, para realizar el anclaje absoluto en nuestro sistema de referencia. Aquí siempre es importante entender la diferencia. Cuando hablamos de puntos de control terrestre, significan GCP, que son estos puntitos que influyen en el ajuste. Dejamos aparte los puntos de chequeo. En cualquier levantamiento que ustedes realicen, siempre es importante que tengamos puntos de chequeo, porque nos va a servir, ¿no es cierto?, para validar nuestra precisión, para validar los productos que estamos obteniendo. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a obtener esta pose de la cámara precisa en torno a las posiciones? Mediante 2 métodos, RTK o PPK, que vamos a hablar detalladamente más adelante. ¿Qué beneficios trae entonces trabajar con referenciación directa? Hablemos de algunos de estos. Primero, son ideales para zonas complejas, ya que con esto se prescinde de la instalación de GCP. ¿Ya? Nosotros cuando trabajábamos con los equipos con referenciación indirecta, nos dábamos cuenta que teníamos que ir a hacer un vuelo en específico, en donde en el Google Earth era muy fácil poder decir, mira, instalemos un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá, 5 puntos de control terrestre, y después uno llega a terreno y se da cuenta que no tenías acceso. Por lo tanto, ahí uno se da cuenta que la piedra en el zapato que tenían los drones en ese entonces era la medición de estos puntos de control. Por lo tanto, esta es una de las principales ventajas que trajo consigo, ¿no es cierto?, la llegada de los drones con referenciación directa, que nos permitieron, ¿no es cierto?, prescindir de estos puntos de control terrestre. Por lo tanto, aumentar, ¿no es cierto?, la productividad de nuestros levantamientos. Y ahí también está vinculado a lo que se habla aquí más abajo, ¿no es cierto? Son más productivos y eficientes, ya que los tiempos en terreno disminuyen hasta 4 veces en comparación a la referenciación indirecta, en base al tiempo que uno tardaba, ¿no es cierto?, en medir estos puntos de control terrestre, ¿ya? Aumenta también la seguridad operacional, porque no requiere que los equipos de trabajo maniobren a través de terrenos peligrosos para medir estos puntos de control terrestre. Y también disminuyen el riesgo de productos deformados e imprecisos por la insuficiente cantidad y distribución de los GCP en el área de levantamiento. Yo creo que este es un punto fundamental y que a veces no se le toma mucho peso. En la referenciación indirecta pasaba mucho de que si uno instalaba estos puntos de control terrestre no de forma homogénea, considerando que debía instalar uno en cada extremo más otro en el centro, en terrenos planos, agregando más puntos de control si existían zonas con variaciones altimétricas, ¿verdad? Si uno no lo hacía esto bien, se generaban productos deformados por una incorrecta distribución de estos GCP. Yo siempre doy aquí este ejemplo en donde imaginemos como que nuestro proyecto es una bolsa de basura negra. Entonces, y cada uno de estos puntos de control los consideramos como nosotros vamos a ir ajustando nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, si nosotros los tenemos mal distribuidos, la bolsa, que en este caso correspondería a nuestro modelo tridimensional, va a tender a deformarse.
Con referenciación directa, como ya no dependemos de estos puntos de control terrestres, nos aseguramos también de, eh, de evitar estos productos con deformación, ¿ya? Esta frase nos gustó mucho, ¿ya? La conversábamos ayer con Luis y Sebastián, encuentro que es súper buena, porque demuestra cómo ha ido evolucionando todo el tema de los drones. La referenciación directa GNSS ha permitido que las misiones de mapeo sean más precisas, eficientes, rentables y, lo más importante, seguras. Absolutamente. ¿Okay? Entonces, una vez ya conversado sobre la importancia de la referenciación, hablemos sobre el cinemático en postproceso y el cinemático en tiempo real. Veamos cómo funciona, cuál es el flujo de trabajo para cada uno de estos, ¿no es cierto? Y cómo se diferencia, ¿ok? Método PPK, como les explicaba, desde el año 2015 nosotros estamos trabajando con esta modalidad, UX5HP, UX11 en su inicio, en su momento también Wintra, Phantom 4 RTK, Matrix 300. El método PPK nosotros nos va a asegurar que vamos a contar con su posición precisa, ¿no es cierto?, en cada una de las fotografías. ¿Por qué? Porque principalmente no tenemos dependencia en base a el control remoto, ¿no es cierto?, el dron y la base GNSS. Perfecto. En estos levantamientos cinemáticos en postproceso, nosotros debemos contar con ¿qué? Primero, con nuestra estación base GNSS, instalada en un punto con coordenadas conocidas, en donde va a estar almacenando datos como un levantamiento estático, con un intervalo de registro de 1 segundo. Por otro lado, nuestro dron también va a estar almacenando datos y va a actuar como nuestro móvil. En el caso de los drones de JI, en el caso del Phantom 4 RTK, Matrix 210, Matrix 300, el dron va a almacenar con un intervalo de registro de 0.2 segundos, ¿ya? Luego de eso, ¿no es cierto?, una vez que nosotros realizamos el barrido, vamos a obtener en postproceso la trayectoria de vuelo y por ende las coordenadas precisas de la fotografía. Por eso es que nosotros llamamos, cuando hablamos de PPK, hablamos de cinemático en postproceso. Entonces, esta es una de las principales ventajas que tiene el PPK, que tú no dependes de una comunicación entre el dron y la estación base en todo momento, ¿ok? Luego que nosotros ya realizamos el procesamiento de la trayectoria, vamos a utilizar un software que es el Geocom UASync. Hoy en día estamos en la versión 3.6, el cual lleva una evolución constante desde el año 2018 con la llegada del primer Phantom 4 RTK. ¿Okay? Desde septiembre del 2018 ya está implementado. ¿Qué es lo que hace en definitiva el Geocom UASync? Es realizar mediante captura de evento que nos entrega y que nos proporciona, ¿no es cierto?, los drones de JI, realiza el match con la trayectoria de vuelo procesada en Trimble Business Center para que de esta forma nosotros obtengamos las coordenadas precisas de cada una de las fotos. Es decir, tenemos una trayectoria de vuelo obtenida en TBC, vamos a cargar esta trayectoria de vuelo en el Geocom UASync mediante el archivo MRK, que es el de tiempo GPS, ¿no es cierto?, que nos proporciona el dron al momento de volar. Realizamos el match, realizando esta vinculación en torno al tiempo GPS de captura, ¿ya? Es importante mencionar que el Geocom UASync está diseñado para levantamientos fotogramétricos tradicionales, 2D y 3D, sin captura oblicua. Es decir, los parámetros existentes entre la antena GNSS y el Matrix 300 RTK está calculada, ¿no es cierto?, con la cámara apuntando hacia abajo, que es la fotogrametría tradicional 2D o 3D. Aquí mencionamos 2D asociadas a los vuelos fotogramétricos convencionales y 3D a los vuelos cruzados, ya que nos proporciona esta alternativa de vuelo cada uno de los software del Phantom 4 RTK como también del Matrix 300. ¿Okay? Es importante mencionar que prontamente vamos a lanzar una nueva versión del Geocom UASync, la versión 4.0, que tiene mejoras muy interesantes en torno a cada uno de estos temas. Ya no vamos a dar más detalles, pronto vamos a darlo a conocer de forma más detallada. Entonces, si nos damos cuenta, el flujo de trabajo en PPK era el siguiente: la planificación de vuelo fotogramétrico, ¿no es cierto?, tal cual. Previo a volar, nosotros realizábamos la instalación de nuestra estación base GNSS con un intervalo de registro de 1 segundo, ¿verdad? Está almacenando datos como estático. Luego nosotros revisamos revisamos nuestro entorno, revisamos nuestra misión de vuelo y concluimos con la operación. El dron se eleva, realiza la captura fotográfica,
aterriza, ¿no es cierto? Obviamente apagamos el GPS y recuperamos esos datos, y pasamos a la etapa de descarga de datos. Por un lado, con nuestro GNSS vamos a obtener nuestro archivo base. Por otro lado, por el Matrix 300 vamos a obtener cada una de las fotografías capturadas, como también el archivo móvil GNSS del Matrix 300. En TBC, Trimble Business Center, vamos a procesar la trayectoria en base a los datos de la estación base, ¿verdad? En conjunto con el archivo móvil que es de nuestro Matrix, para procesar la trayectoria y posteriormente a la obtención de la trayectoria, ¿no es cierto?, mediante este archivo MRK y la cantidad de fotografías que nosotros obtuvimos, vamos a realizar la sincronización, ¿ya? Obteniendo así cada una de nuestras fotografías con sus respectivas coordenadas precisas en un archivo CSV, lo que nos va a permitir, ¿verdad?, mediante un procesamiento fotogramétrico en el software que nosotros determinemos, ¿verdad?, Metashape, TBC, UAS Master, DJI, etcétera, obtener nuestros productos fotogramétricos principales: número de puntos, ortofoto, modelo digital de superficie o modelo digital de terreno. Pasemos entonces al RTK. Adelante nomás, Luis. Ya. Los primeros acercamientos, las primeras aproximaciones que tuvo Geocom con este método fue en el año 2016, a través del ala fija Parator 5A, y que luego ya se instauró de forma permanente en 2018 con la llegada del Phantom 4 RTK. Para un correcto funcionamiento de este método, en todo momento debe existir una comunicación radial constante entre el control remoto y el dron, ya que de esta forma se obtienen las correcciones diferenciales mediante o que se realizan en tiempo real. Es importante decir que también tiene que haber comunicación constante entre el control remoto y la estación base. Para que haya un correcto funcionamiento, el alcance de la operación tiene que ser determinada por la estabilidad que hay en la comunicación radial. Esto quiere decir la telemetría que hay entre el control remoto y el dron. Se requiere de una estación base GNSS que tiene que estar instalada en un punto con coordenadas conocidas, y esta transmite las correcciones diferenciales al control remoto mediante Entry. ¿Qué es Entry? En simple palabra, es un protocolo que que permite al dron acceder a los datos de la estación base mediante Internet. Para nosotros es ideal que los clientes cuenten que la estación base o la estación de referencia sea una TrimbleNet R9, un Alloy, un R750, un R9S o receptores Trimble como el R10 o el R26. Al aterrizar, cuando ya el dron termina el vuelo, las coordenadas precisas de la fotografía se encuentran en el EXIF de las fotos. Como podemos ver aquí, el flujo de trabajo en RTK es mucho más simple que en PPK, donde el primer paso es el mismo, se hace la planificación del vuelo. Después de esto, o paralelo a esto, hay que instalar la base GNSS e ingresar las coordenadas precisas del punto, y mientras se esté operando el vuelo, esta base GNSS debe estar transmitiendo las correcciones diferenciales a través de RTK. Ya cuando el dron aterriza, debemos hacer la descarga de las fotografías, que vienen con las coordenadas precisas en el exit de la foto, y luego debemos seguir con el proceso fotogramétrico, donde obtendremos los productos principales como son las nubes de puntos, la ortofoto y los modelos digitales de superficie de terreno. Para nosotros es muy importante, o no hay mejor forma de ver esto a través de, o no hay una voz más autorizada que la de nuestros clientes, que nos entregan sus opiniones para que nosotros vayamos mejorando y tengamos una buena guía de cómo llevar este método para que sea más fácil para nuestros clientes en sí. Como podemos ver, hay 3 testimonios de 3 clientes que tenemos, como puede ser DERC, donde
ellos usan el RTK para hacer los vuelos en bancos, en minería, donde podemos ver Quebrada Blanca, que ellos usan el RTK como mucho más simple obtener la información, lo utilizan para hacer avances diarios de las minas, y así evitan el postproceso. O Anglo American, que utiliza el RTK para poder así realizar los levantamientos oblicuos sin sacrificar la precisión. Hablemos un poco del éxito de la fotografía, que es lo que mencioné antes. El EXIF es, como dice ahí, es el Exchangeable Image File Format, que en español sería el formato de archivo de las imágenes intercambiable. Lo que te entregan los datos EXIF es la metadata con todos los parámetros de las especificaciones técnicas y los parámetros de captura de la fotografía. En este encontrarás información de la cámara, como el modelo, la velocidad de obturación, el día en que fue medido, y ese tipo de cosas. Y a lo que más nos importa a nosotros es que en el EXIF te entrega la posición precisa de la fotografía que puede ser leída por cualquier software de procesamiento fotogramétrico. Y si uno quiere conocer más o tener mayor detalle de esta información del EXIF, existen software gratuitos como puede ser el Picture Information Extractor, que te entrega toda la información de la metadata de la fotografía. Entonces, ¿cómo funciona el RTK en drones DJI? Existen dos maneras de obtener las correcciones diferenciales en tiempo real. La primera es conectando el control remoto a la estación base de DJI, que es propia de DJI, que es un método mucho más simple y más directo, que a través del RTCM, que eso es el formato de las correcciones diferenciales en tiempo real, o conectando el control remoto a un servicio RTK de Red Entry a través de un dongle 4G, que es un chip por internet, o a través de un punto de acceso Wi-Fi, y tiene que también ser compatible con RTC. Entonces hablemos de algunas soluciones que entrega DJI para que funcionan con RTK. El primero es el Phantom 4 RTK, que este es un sistema fotogramétrico de entrada que permite levantar hasta 50 hectáreas por vuelo. Este es un dron muy portátil, pesa 1,4 kilos, tiene una autonomía de 30 minutos, viene con una cámara integrada de 50 megapíxeles, con una focal de 8.8 milímetros, tiene una resistencia al viento de hasta 36 kilómetros por hora, y obviamente funciona tanto en RTK como en PPK. Por la telemetría que tiene el Phantom 4 entre el control remoto y el dron, nosotros consideramos que el funcionamiento más óptimo es mediante PPK, pero de igual manera no podemos obligar a nuestros clientes solo a trabajar con esto. Si ellos desean pueden trabajar con el RTK, pero los vuelos deben estar planificados a una distancia máxima de 1,2 kilómetros entre el control remoto y el dron. El software de planificación que funciona con el dron es el DJI GSRTK, que ofrece un abanico interesante de estrategias de vuelo para operar mediante RTK. Sí, ese punto que mencionaste, Luis, es fundamental. O sea, en la práctica, con la experiencia que nosotros hemos obtenido con el Phantom 4 RTK en estos ya casi 4 años de trabajo, hemos dado cuenta que la telemetría es limitada hasta 1.2 kilómetros. Obviamente esto va a depender de las condiciones del lugar, pero para trabajar con RTK, ¿no es cierto?, es importante y es fundamental la estabilidad de la telemetría, ¿ya?, para asegurar que cada una de las fotografías cuenten con la pose de forma precisa. Por lo tanto, en el caso del Phantom, nos pasa que hay algunos clientes que de todas formas prefieren trabajar en RTK porque son vuelos muy acotados
en donde el dron se aleja 100, 200 metros, en ese caso no hay ningún problema, pueden trabajar sin ningún problema en RTK, nosotros hemos hecho pruebas, si el problema ocurre cuando estas distancias aumentan, ¿verdad? Bajo ese principio es que nosotros, en el caso del Phantom, para levantamientos más extensos, ¿no es cierto?, el PPK es la solución más idónea, ¿ok? Y dos ejemplos que hay con el Phantom 4 RTK, que funcionan con RTK, es un vuelo de ruta de ángulo, donde se eligen 3 puntos y el dron sigue esa trayectoria. O puede ser, y este funciona principalmente para levantamientos de fachada, o puede ser un vuelo lineal con altura ajustable, donde se eligen 2 puntos lineales y el dron va a seguir esa trayectoria para teniendo en consideración la altura del vuelo, que es principalmente para levantamiento de tendido eléctrico. Claro, ese punto es súper importante el que mencionaste, Luis. En la práctica hay soluciones, hay diversas estrategias de planificación de vuelo. Si ustedes se dan cuenta, en el DJI GS-RTK tenemos un abanico de 10 opciones de planificación de vuelo, bastante diversas cada una de estas, en donde hay algunas que funcionan mejor en RTK, porque nos proporcionan información mucho más confiable y mucho más segura. Por ejemplo, como bien decías tú, en el caso de los vuelos angulados, ¿no es cierto?, en estas zonas, cuando uno va a realizar una captura en este tipo de condiciones en donde pueden existir mucha más obstrucción, ¿no es cierto?, trabajar en RTK nos da mayor seguridad. Como también en el caso de los vuelos lineales con altura ajustable. Generalmente esos vuelos, las principales aplicaciones que se les dan es, por ejemplo, para inspección o para reconstrucciones en base a tendido eléctrico. Es conocido, ¿no es cierto?, que los drones, cuando están en presencia o cuando vuelan en lugares con interferencias, ¿verdad?, pueden tener comportamientos anómalos en base a su desplazamiento. Por lo tanto, trabajar en RTK nos ofrece una mayor estabilidad. Entonces, estas dos estrategias de vuelo que son, o que pueden realizarse o ejecutarse en zonas más complejas, ¿no es cierto?, la opción es trabajarlas con RTK. Nos da mayor seguridad, sobre todo en la última, cuando realizamos levantamientos con tendido eléctrico para realizar un barrido mucho más seguro y mucho más estable, y que también nos garantice, ¿no es cierto?, una captura fotográfica buena. O sea, que el dron no es la gracia, ¿no es cierto?, de que el dron esté con un vaivén constante, lo que en definitiva se va a plasmar en fotografía con un traslape muy variable, lo que va a generar productos fotogramétricos finalmente que no van a ser confiables. ¿Ok? ¿Se ve la presentación? Sí, Ya. y ahí cambió. Allá, ya entrando a Amén. una solución mucho más robusta, entramos de lleno con el Matrix 300 RTK. Este es un dron robusto, multisensor, que permite levantar hasta 150 hectáreas por vuelo. Alguna de sus especificaciones es que tiene la capacidad de cargar hasta una carga útil o una cámara de hasta 2,7 kilos, tiene una autonomía de hasta 55 minutos, puede funcionar con múltiples cámaras DJI, tiene una resistencia al viento hasta 56 km por hora, tiene una altura máxima de operación de hasta 7.000 metros con una hélice específica sobre el nivel medio del mar, tiene una alta resistencia al polvo y a la humedad, y tiene un sofisticado sistema anticolisión en las 6 direcciones, 4 horizontales, una hacia arriba y otra hacia abajo. Este dron posee una telemetría robusta que facilita el funcionamiento en el RTK. Para levantamientos topográficos puede equiparse con cámaras fotogramétricas como puede ser la Zenmove P1 o con el sensor LiDAR Zenmove L1. Y para inspección y seguridad puede equiparse con sensores como puede ser la H20, H20T, que trae un sensor termal, y la H20N, que la variable es que funciona también en la noche. Entonces, la cámara que mejor se adapta para la fotogrametría es la P1, la Zenmove P1, que alguna de sus
característica es que tiene una resolución de 45 megapíxeles, que es un sensor full frame con un lente de 35 milímetros incorporado. Full frame es que trabaja con todo el lente o aprovecha todo el lente de la cámara. Tiene un estabilizador en los 3 ejes y tiene un obturador mecánico global. Y hablando de las fortalezas del RTK, una de las principales o de las que tiene con respecto a la PPK es que no requiere un postproceso de la trayectoria. Esto quiere decir que las coordenadas precisas quedan registradas automáticamente en la fotografía y, como vemos en la imagen, al trabajarlo con software de procesamiento fotogramétrico, también nos va a entregar la precisión que van a tener las coordenadas de la fotografía en sus 3 ejes. Otra fortaleza es la navegación precisa y estable. Como ya mencionamos, es ideal para labores de seguridad e inspección. Esto ya que ofrece una mayor estabilidad operacional cuando se realizan vuelos en zonas difíciles o con interferencia, como puede ser en torres de alta tensión. Y en algunos drones existen diversas estrategias de vuelo que son más complejas y existen volar mediante RTK, como puede ser una planificación para vuelos de trayectoria en vivo. Esto quiere decir que uno vuela de forma manual y se dirige a los puntos de interés que uno considere oportuno. Y si trabaja con RTK va a tener ese punto de interés con coordenadas precisas, con los que más adelante uno puede automatizar o puede volver a utilizar ese vuelo sin hacerlo manual y queda listo para volarlo cuantas veces uno quiera, y esto es ideal para inspección, por ejemplo. Y otra característica importante es que está optimizado para vuelos fotogramétricos oblicuos, ya que permite obtener las coordenadas precisas automáticamente, y como dijo Oscar, no es posible en PPK, ya que al ser oblicuo, la variación que tiene la cámara en el ángulo que tiene no siempre va a ser en menos 90 o en 45 grados, menos 45, esto puede ir variando, y la información queda guardada las coordenadas precisas con el ángulo que tiene la cámara. Entonces, en PPK es muy difícil obtener el offset de la cámara. Como dijimos, este tipo de vuelo es muy de gran interés para la geología y la geotécnica. Y obviamente, como no todo es perfecto, obviamente el RTK tiene su deficiencia, ya que este método funciona bien mayormente en terrenos planos, donde los árboles o las montañas no interfieren en gran medida con la señal de comunicación. RTK está restringido por el poder de comunicación terrestre, esto quiere decir la comunicación que hay entre la base GNSS y el control remoto, y aérea, que entre el control remoto y el dron. Y se aumenta la distancia existente entre el dron y la estación base, o si hay obstrucciones como con árbol o montaña, existe la posibilidad de que se pierda la colección de la telemetría, y esto puede provocar que las coordenadas de la foto no sean precisas y que las coordenadas simplemente quedan en navegación y esas imágenes no nos van a servir. Entonces, un vuelo de RTK no tiene la posibilidad de volver a procesarse, por decirlo de alguna forma. Se tendría que hacer el vuelo todo de nuevo. Muchas gracias, Luis. Adelante, Seba. Bueno, como ya han hablado mis compañeros sobre las fortalezas y debilidades que tiene la referenciación directa con RTK, nos surge la siguiente pregunta que a nosotros como área y a ustedes se les debe formular, que es ¿cuándo elegir un método o el otro? Entonces, principalmente, para poder elegir uno o el otro, es fundamental poder analizar y planificar el vuelo según las características propias que tenga el terreno en el cual vamos a trabajar. Para esto tenemos 4 puntos que son sumamente importantes analizar,
que está el estudio de las condiciones topográficas del sector, que esto quiere decir que tenemos que ver si nuestro sector es un terreno relativamente plano, con desniveles pronunciados o moderados, y en base a esto elegir el tipo de conexión. Otro punto también importante es chequear si existen zonas con obstrucción que interrumpan la conexión radial. Esto quiere decir que si nosotros estamos volando en RTK y nos encontramos con árboles muy grandes, con bastante follaje, o bien con alguna estructura, o a su vez algún cerro, cuando perdamos una conexión con el dron, la señal se va a ver interrumpida y por lo cual las coordenadas precisas ya no van a quedar registradas en las fotografías. También tenemos que analizar las posibles fuentes de interferencia que hay en el sector. Esto quiere decir si vamos a volar en un lugar donde haya tendido eléctrico y por lo mismo vamos a tener una interferencia magnética muy grande. En este caso es mejor trabajar con PPK o dependiendo dónde nos estaremos trabajando, ya que podemos perder la conexión radial de igual forma con el control y el dron. Y como último, podemos chequear el alcance efectivo del control remoto, y esto va sumamente asociado a la telemetría del equipo, ya que cada equipo tiene una diferente distancia efectiva entre la telemetría, y lo cual nos puede asegurar perder conexión a medida que nos vamos alejando del control remoto con el dron, y por ende las coordenadas ya no van a quedar fijas en esas fotografías, y como se mencionó anteriormente, no se podría volver a procesar ese vuelo. Es por esto que es sumamente importante, o bien para poder analizar cuál opción es definir claramente cuál va a ser nuestro terreno, nuestras condiciones, y en función a esto poder definir cuál va a ser la mejor tecnología o técnica que vamos a utilizar. Como ya se ha mencionado anteriormente, el trabajar con refracción directa se hace necesario contar con una estación base GNSS que sea instalada en un punto con coordenadas conocidas y precisas. También para vuelos fotogramétricos o LiDAR se recomienda utilizar una base GNSS de Trimble que permita la transmisión vía. Tenemos también las estaciones de referencia, como por ejemplo la NetR9, la LOI, la R9S, y también tenemos las estaciones base, como el R10 o el R6. Por otra parte, para vuelos de inspección y de seguridad, donde solo se requiere una navegación precisa, una alternativa es utilizar la base propia de DJI, que es la DJI de RTK2. En este caso, debe salir la confusión o la pregunta de por qué utilizar o por qué no utilizar la DRTK2 en vuelos fotogramétricos o LiDAR. Y esto principalmente porque las bases GNSS Trimble presentan un mayor motor de procesamiento GNSS, y en base a esto la conexión y la señal es más robusta, por lo cual en condiciones de difíciles condiciones GNSS, es decir, con árboles, tendido eléctrico, es mejor y nos va a entregar una mejor señal y evitar así la pérdida de conexión entre los equipos. Ahora vamos a hablar un poco más del receptor GNSS Trimble R12i, el cual este es un receptor que está diseñado para optimizar el rendimiento en condiciones GNSS difíciles. Esto quiere decir que en condiciones donde los GNSS comúnmente presentaban complicaciones, como puede ser bajo árboles grandes cercanos a estructuras, a tendido eléctrico, iban perdiendo su capacidad de precisión. Este equipo, gracias a la tecnología ProPoint, va a poder trabajar porque esta es una tecnología nueva que presenta un mayor motor de procesamiento en estos casos desfavorables. A su vez, también este receptor es un GNSS multiconstelaciones y frecuencias, que a su vez presenta una tecnología que compensa la inclinación a través del PIB. Esto quiere decir que si el equipo está levemente inclinado, igual va a poder leer las coordenadas precisas del punto sin la necesidad de perder precisión. También contamos con una interfaz de configuración de estas estaciones que es sumamente amigable para el usuario, la cual es el web UI, y en la cual nosotros vamos a poder configurar este receptor para que esté leyendo de un levantamiento estático, o a su vez también esté enviando las correcciones diferenciales para poder volar en RTK. Ya conocido, como ya sabiendo que tenemos que tener una conexión con algún receptor, hay tres formas para garantizar el método de funcionamiento del RTK.
La primera es conectar el equipo a una red RTK, una red local, bajo protocolo Entry, como puede ser, en este caso, el receptor tiene que tener la capacidad de emitir correcciones diferenciales vía Entry, como por ejemplo puede ser el R10 o el R12i. Esta conexión se realiza mediante Wi-Fi, el cual el receptor R2 y el RSI emiten una señal Wi-Fi, nos conectamos al control remoto y configuramos el puerto o la señal por donde vamos a transmitir las correcciones diferenciales en el web UI directamente, y luego nos vamos a control remoto, nos conectamos nuevamente a ese web UI para realizar la conexión control base, y finalmente el control es el encargado de enviar las correcciones diferenciales al dron para así obtener las coordenadas precisas directamente en el vuelo. Si bien esta técnica es bastante simple, la conexión tiene algunas limitantes que va asociada a la distancia que puede existir entre el control y la base, ya que como una conexión local vía Wi-Fi, si nos alejamos mucho, esta conexión se irá perdiendo y degradando a medida que nos vamos alejando, por lo cual nos irá reduciendo la precisión en cada una de las fotografías. Sin embargo, esta opción no requiere de una conexión a internet, por lo mismo se puede usar en zonas que existan poca cobertura. A continuación vamos a ver un pequeño video de cómo es la conexión entre un R10 y un R12 con el control remoto del MATI 300. Lo primero que se debe realizar es conectarse con el control remoto a la red Wi-Fi que nos entrega estos receptores. Y una vez que nos estemos conectando, vamos a ingresar al IP o a la web UI de estos receptores mediante un código IP, en el cual también nosotros vamos a tener que ingresar un usuario y contraseña, los cuales vienen designados por fábrica, y uno lo puede modificar más adelante si uno desea. Y ya entrando en la web UI como tal, lo primero que se debe realizar es configurar la antena o el receptor, es decir, que le vamos a ingresar las coordenadas precisas con las cuales nosotros vamos a estar trabajando. Ya estas pueden ser geográficas o cartesianas, como se pueden ver en pantalla, y una vez ingresadas estas coordenadas precisas del punto, nos vamos a configurar el puerto o el caster por el cual nosotros vamos a emitir las correcciones diferenciales. En este caso vamos a trabajar con el caster one, en el cual nosotros vamos a habilitarlo. Tenemos que chequear nuestro puerto, nuestro identificador y asignar un punto de montaje para luego hacer la conexión con el control. También tenemos que habilitar la corrección diferencial con la cual vamos a trabajar, que en este caso es la RTCM de versión 3.2, y chequeamos que todo esté en correcto uso, correcto funcionamiento, es decir, que por el caster que nosotros designamos esté emitiendo la corrección que necesitamos. Ya chequeando esta conexión, nos vamos directamente al control remoto, ingresamos a la aplicación de JPilot, y en el vuelo en el vuelo manual o vuelo planificado podemos configurar el RTK. Para esto nos vamos a la pestaña RTK, tenemos que elegir una red de internet personalizable, y vamos a tener que ingresar lo que creamos en el web UI, que es decir, el puerto, el usuario, contraseña y además el montaje. Que todo esto lo configuramos directamente en el web UI, por lo cual solo es necesario pasar por una aplicación. Y finalmente vamos a esperar que se conecte el equipo con la base de control, y para esto tenemos que esperar un par de minutos para que tanto la posición como la orientación de la aeronave queden como fijas y poder tener las coordenadas precisas del vuelo en cada fotografía. Pues en este caso, como pueden ver también, muestra las coordenadas tanto de la aeronave y de la base. El segundo método a tener en consideración, la segunda opción para lograr una conexión RTK, es el drone mediante más una red GNSS por Entry. En este caso se debe contar con una estación de referencia, la cual sube las correcciones diferenciales a un servidor que disponibiliza estas correcciones mediante internet. Nosotros con el control remoto nos tenemos que conectar al mismo servidor,
y seremos capaces de recibir esas correcciones diferenciales, las cuales luego enviaremos al dron para así obtener las coordenadas precisas en el EXIF de las fotografías. Esta opción, en comparación a la anterior, no existe una limitante en la distancia que puede existir entre la base o la estación de referencia con el control remoto, pero sí debemos tener precaución de que tanto la base como el control remoto estén conectados a una buena conexión a Internet para así poder asegurar que tanto el envío como el recibimiento de las correcciones diferenciales se va a hacer de forma correcta. Felipe, ¿acá hay algo más que podamos aportar o agregar? Sí, bueno, ahí si podemos continuar con la presentación ahí, porque claro, este servicio basado básicamente en una estación de referencia que encontramos en gran parte de la faena minera, permite cierta flexibilidad a los usuarios, ¿cierto? De no trabajar con una base y poder ir a volar pensando, ¿cierto? Que ya tenemos la fuente de corrección disponible para trabajar. Entonces, en ese sentido, la automatización del proceso, la flexibilidad y hay un aumento en la productividad que es bien importante, ¿cierto? Porque contamos con el dato, nos conectamos a Internet y podemos comenzar a recibir la corrección y realizar toda la planificación. Entonces, ahí hay una serie de preguntas que podemos ir discutiendo al final, pero en general ese es el flujo de trabajo. Contar con una fuente de datos que está asociada a la corrección diferencial, a la cual nosotros podemos acceder y realizar nuestro vuelo para abordar cierto el posicionamiento de RTK en drones. Uh-huh. Gracias, Felipe. Bueno, continuando como tercera opción, tenemos que vamos a establecer la conexión con la base de RTK2, la cual también nos vamos a conectar mediante una red local. En este caso, al ser los dos equipos DJI, la conexión es mucho más sencilla, mucho más automatizada, ya que no es necesario crear ningún puerto ni ningún caster para lograr la conexión. Simplemente en el control remoto ya va a estar, se vincula directamente con la base y va a recibir las correcciones al instante. Acá es sumamente importante destacar y volver a recordar que esta base está pensada principalmente para labores de inspección y seguridad, para así tener una navegación más estable en zonas con mucha interferencia. Al igual que en todos los casos anteriores existen limitantes, como en este caso corresponde que como una red local, tampoco la distancia entre la base y el control remoto puede ser, se puede ser muy grande, ya que vamos perdiendo esta conexión. Y otra limitante es el motor de procesamiento, que puede quedar corto en algunos momentos cuando estamos trabajando en zonas con mucha dificultad GNSS. Si bien el trabajar con refrigeración directa ya no es necesario tener puntos de control, siempre se hace necesario poder trabajar o tener a disposición puntos de chequeo en los sectores en los cuales trabajamos, con lo cual vamos a poder validar la precisión que están teniendo nuestros productos obtenidos. En este caso se recomienda a lo menos 4 puntos de control que sean claramente visibles, o puntos de chequeo, perdón, que sean claramente visibles, para poder validar la presión tanto en las ortofotos, que son los productos 2D que tenemos, y en la 9 puntos, que son el producto 3D que vamos a obtener. Además que también se puede medir puntos de relleno para así asegurar una mejor validación de esta nube de puntos u ortofoto. También es importante recordar y recalcar que la precisión de estos vuelos está relacionada con la resolución de la fotografía. En términos generales está la precisión horizontal, que corresponde a 2 píxeles, y la precisión vertical, que son 3 píxeles. Un ejemplo de esto puede ser que si volamos con el Matrix 300 y una cámara Zenmuse P1 de 35 milímetros a 240 metros, se va a tener una resolución de aproximadamente 3 centímetros, lo que significa que en la horizontal nuestra precisión esperada bordeará los 6 centímetros y en la vertical los 3 centímetros, los 9 centímetros. Por otro lado, van a existir lugares o zonas en los cuales el ruido que presenta nuestra nube de punto va a ser mucho mayor, y esto nos va a disparar algunos puntos de la precisión que nosotros deseamos, pero esto se puede filtrar fácilmente con las herramientas que presentan los distintos programas de procesamiento de los datos que vamos a obtener.
Ya vamos a hablar sobre el vuelo comparativo que hicimos entre las dos técnicas, el cual tenía como objetivo comparar la precisión fotogramétrica de un vuelo con el Matrix 300 y la cámara Zenmuse P1 con un lente 35 milímetros mediante el uso de la técnica PPK y RTK. Y la base que se trabajó en este vuelo fue el R12i, que se instaló en un punto de coordenadas conocidas que está ubicado en el interior de la zona del levantamiento. Para dar un poco más de contexto del vuelo, tenemos que el vuelo se realizó en una parcela ubicada en la comuna de Peñaflor, la cual nosotros la utilizamos como cancha de prueba, y tenemos medido 35 puntos GNSS 35 puntos con un GNSS de alta precisión, los cuales los ocupamos como puntos de chequeo o puntos de control. También, como pueden ver en pantalla, esos son los parámetros que se utilizaron en el vuelo. El equipo que se utilizó ya mencionamos que fue un Matrix 300 con una P1, con una altura de vuelo de 100 metros, lo cual nos da una resolución en promedio de 1.26 centímetros por píxel. Tuvimos un tiempo promedio de vuelo de 16 minutos, con un traslape transversal longitudinal de 70-80% respectivamente, y se midieron aproximadamente 19 hectáreas, en las cuales se obtuvieron 488 fotografías, con las cuales son las que trabajamos. Gracias, Seba. Vamos a ver un siguiente videito que muestra la planificación. Bueno, vamos a aprovechar la instancia también para mostrarles el nuevo Pilot 2. Si ustedes se dan cuenta, hace un par de meses DJI lanzó una nueva versión de software de planificación con el lanzamiento, ¿no es cierto?, del Matrix 30, donde nos encontramos con esta nueva interfaz, ¿no es cierto?, del Pilot 2, en donde, en primer lugar, para realizar este vuelo, lo primero que hicimos fue realizar la carga de un KML, ¿sí?, que es el que bien vemos ahí. Luego de eso elegimos la estrategia de vuelo. Recordemos que en el caso del Pilot 2 y el Pilot 1 tenemos 4 diferentes estrategias de vuelo. En este caso consideramos el vuelo de mapeo. Luego de eso accedemos, ¿no es cierto?, al proyecto. Esa es la nueva interfaz que nos proporciona hoy en día DJI Pilot 2. Tienes algunas mejoras bastante interesantes en términos de planificación, algunos botones. Definimos el nombre del proyecto, luego vamos a seleccionar el sensor, ¿no es cierto?, que es fundamental. En este caso podemos ver que en el Pilot 2 se incorporó el Matrix M30, ¿sí? Obviamente, en este sentido, como nosotros vamos a trabajar con la P1 de 35 milímetros, vamos a seleccionar esa. Recordemos que conforme nosotros vayamos modificando la altura de vuelo, la resolución va a variar. En ese caso, y en la nueva interfaz del DJI Pilot, nos va a aparecer en el centro la altura de vuelo, y nosotros podemos ir apretando los botoncitos laterales para ir sumando más 1 metro, más 10 metros, o más 100 metros, y a la izquierda ir restando altura de esa manera. Tenemos también la posibilidad de modificar la velocidad de despegue, tal cual se hacía en el Pilot 1, ¿no es cierto? En este caso, recordemos que por defecto el Pilot tiene bloqueado el ascenso, ¿sí?, entre 5 a 3 metros por segundo. Por lo tanto, si nosotros, aunque lo dejemos a 10 metros por segundo, el dron siempre se va a elevar bloqueado por un tema de seguridad. La velocidad de desplazamiento también debemos setearla. Recordemos que esto es fundamental. Conforme volemos más lento, el tiempo, ¿no es cierto?, de captura va a aumentar. Luego de eso, vamos a definir la optimización de elevación, si es que aplica, qué queremos que realice el dron cuando termine la captura, como también la configuración avanzada, en torno principalmente al traslape, ¿ya? Traslape lateral 70%, traslape frontal 80%. Con respecto al ángulo del rumbo, nosotros vamos a poder ajustar las líneas de vuelo que nos permita optimizar, ¿no es cierto?, el tiempo de vuelo, como también el margen. Si ustedes ya han visto o se han capacitado en nuestra plataforma, nosotros siempre recomendamos trasvolar, ¿no es cierto?, con un margen extra, generalmente porque las fotos de los bordes, ¿no es cierto?, pueden salir borrosas, o para que de esta forma nosotros minimicemos y podamos borrarlas sin ningún problema y tengamos una buena redundancia, ¿no es cierto?, en los bordes. También está la definición de la captura, ¿no es cierto?, por distancia. Y finalmente la configuración del instrumento. Ustedes recordarán que el Matrix 210, una de las deficiencias que tenía era el enfoque. Esto se mejoró considerablemente con la P1, en donde nosotros podemos definir si queremos que el enfoque, la cámara,
la realice en el primer waypoint o realice un enfoque constante, para asegurar así tener fotografías con una alta calidad. ¿Ok? Entonces, una vez ya realizada la planificación y seteado cada uno de los parámetros, ¿no es cierto?, fundamentales para este vuelo comparativo, se guarda el proyecto y tenemos el vuelo listo ya para que sea ejecutado. Entonces, en la práctica, cuando nosotros comparamos ambas técnicas, obviamente tiene que ser un mismo vuelo, ¿verdad? Primero, se realizó el vuelo mediante corrección, ¿no es cierto?, mediante conexión RTK con el R12i. Una vez que realizamos el vuelo, se obtuvieron las coordenadas precisas, ¿no es cierto?, y paralelamente, ¿no es cierto?, con el archivo móvil y el archivo de la base, que se almacena igual, ¿no es cierto?, nosotros vamos a poder procesar la trayectoria. Y es lo que nosotros vemos acá por un lado, el procesamiento de la trayectoria en TBC, ¿no es cierto?, con la obtención de cada una de las líneas de vuelo, la cual luego fue exportada, ¿sí?, y sincronizada en el Geocom UASync. ¿Ok? Obteniendo así, por un lado, en el caso del Geocom UASync del mismo vuelo, un archivo CSV con las coordenadas precisas, ¿verdad? Y por otro lado, en el caso del RTK, que ya se había realizado o ejecutado, en donde se obtuvieron las coordenadas precisas en el mismo momento, ¿verdad? En el exit de las fotos ibas a contener, ¿no es cierto?, las coordenadas precisas. Ambas, ¿no es cierto?, en el caso del archivo CSV obtenido con el Geocom UASync, como las coordenadas del exit de las fotos, reducidas, ¿no es cierto?, al sensor. Por lo tanto, ya están considerados todos los deltas o los offsets desde la antena GNSS hasta el sensor en donde se plasma la captura. Dale nomás, Seba. Gracias. Bueno, ya para finalizar con la comparativa entre ambas técnicas, debemos chequear cuáles fueron los resultados que obtuvimos en nuestros puntos finales, como puede ser la ortofoto y la nube de puntos. En este caso, vamos a ocupar los 35 puntos que se mencionaron anteriormente que tenemos ubicados en la cancha de prueba. En este caso, los vamos a considerar como puntos de chequeo para realizar el chequeo de las precisiones. También hay que mencionar que las coordenadas entre un método y otro pueden variar, teniendo en promedio en este caso como 3 centímetros entre método RTK y PPK. El primer chequeo que vamos a realizar corresponde al chequeo de la precisión horizontal y vertical de la técnica RTK. Recordemos que para poder chequear la precisión horizontal tenemos que trabajar con la ortofoto, es decir, nosotros cargamos la ortofoto, en este caso al TBC, importamos también nuestro punto de chequeo y vemos cómo es el desplazamiento que tienen estos en comparación a la ortofoto. Y también se puede medir la distancia para tener un valor más seguro. Por otro lado tenemos el chequeo vertical, el cual se realiza con la nube de puntos. En este caso también la importamos al TBC con una función que nosotros ocupamos bastante. Generamos una superficie en base a esta nube de puntos y luego importamos los puntos de chequeo y vemos la distancia vertical que existe entre la superficie creada y los puntos de chequeo mediante una función que se llama medir punto superficie. Y en base a estos puntos podemos establecer la distancia vertical que existe en teoría entre el punto y la nube de puntos. En este caso tenemos un error medio cuadrático en la vertical, que expresado en 2.8 centímetros, que a su vez expresado en píxeles corresponde a 2.2 píxeles. Y es fundamental recalcar lo que explicaste en un comienzo, Seba, el tema de, que es una pregunta que vi cuando estuve revisando el chat, sobre la precisión esperada, ¿ya? La precisión fotogramétrica esperada. Recordemos que en horizontal entonces siempre son 2 píxeles y en vertical son 3 píxeles. Por lo tanto, cuando uno habla de precisión, a expresarla en centímetros es mucho más complejo, porque conforme nosotros aumentamos la altura, ¿no es cierto?, de vuelo, la precisión se va a tender a degradar en base a la resolución, que va a ser peor. De diferencia, si volamos más bajito, vamos a tener una resolución mucho mejor, por lo tanto la precisión esperada también va a ser mejor. Entonces, este análisis, por eso acá abajo, se expresa en píxeles para entender y adecuarlo, ¿no es cierto?, a lo que se había explicado previamente. Vertical, una tolerancia máxima de 3 píxeles,
horizontal, 2 píxeles. Y también recalcar lo que decía, siempre en los levantamientos van a existir puntos disparados, por ejemplo en zonas con agua. La fotogrametría, al trabajar mediante captura fotográfica, no reconstruye bien las zonas de agua, principalmente por el brillo que se genera ahí. Entonces es lógico que cuando uno vea la reconstrucción tridimensional de la nube de puntos, en las zonas donde hay agua, donde hay humedad, ve que los puntos se disparan. Obviamente esos puntos no se consideran en este chequeo, por lo tanto, idealmente, ¿no es cierto?, cuando uno realiza esto, hay que realizar un filtrado previo, ¿verdad?, para eliminar estos puntos que se escapan y que van a ocurrir en estas zonas que son mucho más complejas, como en donde hay agua, ¿sí? Bueno, ahora llegando el turno de chequear la precisión que tiene con la técnica PPK. Esta precisión se chequea de la misma forma que la anterior, es decir, la vertical con la nube de puntos y la horizontal con la ortofoto. En este caso, podemos ver que los valores se incrementan un poco, llegando a ser el error medio cuadrático vertical expresado en centímetros de 3.2 centímetros, y si lo vemos expresado en píxeles, por lo que mencionó Oscar hace un momento, vamos a 2.5 píxeles, por lo cual vemos una pequeña diferencia que existe entre la precisión de ambos métodos. Oscar, no se te escucha. Oscar, hay un Sí, problema con tu audio. Ahora sí. ya, ahí sí, perfecto. Y ahora Justo sí. como acá a veces pasan camiones, preferí silenciar el micrófono para no interrumpir al Seba. Muchas gracias, Seba. Como decía, vamos a concluir con este diagrama que aprovechamos de agradecer a Felipe Carvajal, que nos apoyó en esto, en todo lo que es las pruebas con RTK, PPK, trabajamos codo a codo con Felipe, así que agradecemos siempre su apoyo en todos estos procesos. Este diagrama grafica muy bien, en resumen, ¿ya? Cuando la diferencia, ¿no es cierto?, entre trabajar en RTK, trabajar en PPK. Primero, como ya sabemos, PPK, cinemático en postproceso, RTK, cinemático en tiempo real, es decir, la pose de la cámara en RTK la vamos a obtener in situ, ¿no es cierto?, inmediatamente cuando aterrizamos. Por otro lado, en el caso del PPK, vamos a requerir de un software de procesamiento GNSS, que en este caso es el Trimble Business Center. Para trabajar en RTK, no es necesario realizar un procesamiento de la trayectoria. Al trabajar en PPK vamos a requerir de un software de interpolación, en donde en este caso corresponde al GeoComm Async, ¿verdad? En el caso del RTK no vamos a requerir esto, porque las fotografías ya van a salir geoetiquetadas con las coordenadas precisas. Ambas, ya sea mediante PPK o RTK, nos van a permitir a nosotros realizar una integración rápida mediante a los softwares de procesamiento fotogramétrico, Metashape, TBC, UASmaster, ¿verdad? La mayoría de estos softwares tienen la capacidad de leer, en el caso del RTK, el EXIF de manera automática, y en el caso de PPK, obviamente, la importación de este archivo CSV con las coordenadas precisas. Con respecto a las condicionantes de observación, ambas, ¿no es cierto?, permiten las observaciones GNSS simultáneas, ¿ya? En el caso del RTK, eso sí, ¿no es cierto?, exige la comunicación entre la base y el móvil, cosa que al trabajar en PPK no aplica, como les explicaba. En el caso de PPK, nosotros vamos a tener nuestra estación base en un punto con coordenadas conocidas, almacenando como un levantamiento estático, y por otro lado vamos a trabajar nosotros con nuestro dron y con nuestro control remoto. Por lo tanto, no hay dependencia con nuestra estación base GNSS, van a trabajar por separado, ¿ya? En ambos casos, tanto para PPK o RTK, la distancia base móvil, ¿no es cierto?, va a estar asociada a la precisión. Esta es siempre una pregunta que nos hacen mucho los clientes, en donde nos preguntan cuál es la distancia a la que pudiese estar instalada la base de nuestro levantamiento, ¿ya? De acuerdo a la experiencia desde el 2015, con Trimble, ellos recomendaban en un comienzo que la estación base no estuviese a una distancia mayor de 5 kilómetros. Después ampliaron el rango a 10 kilómetros, ¿ya? Nosotros hemos hecho pruebas y obviamente la estación base, ¿no es cierto?, debe estar entre el levantamiento, ¿no es cierto?, la estación base y el levantamiento en sí, una distancia inferior a 10 kilómetros. Conforme se desplace o aumente esta distancia, ¿verdad?, la precisión va a tender a degradarse. Por lo tanto, siempre tratemos de mantener esta distancia para ambos métodos, ¿sí? O sea, para el método PPK.
Finalmente, en el caso del RTK tenemos la condicionante asociada al medio por donde es enviada la corrección diferencial, en donde reiteramos lo que mencionábamos anteriormente. En el caso del RTK es fundamental contar con una buena telemetría para que las correcciones diferenciales se envíen correctamente en todo momento, ¿ya? Obviamente, con el caso de cuando uno trabaja en cinemático en postproceso, uno pudiese tener más libertad, en donde uno puede tener el control remoto, apuntar hacia otro lado y que el dron, por ejemplo, esté hacia allá y que pierdas comunicación radial 1 o 2 segundos, no hay problema. En el caso del RTK debemos mantener la comunicación radial en todo constante, por lo tanto debemos ser mucho más rigurosos en torno a la captura y asegurarnos, ¿no es cierto?, que estemos siempre apuntando hacia donde el dron está volando para no correr el riesgo de perder. Entonces, esa es una condicionante en torno al RTK que es fundamental que nosotros la consideremos, ¿verdad? Eso, muchas gracias a todos por su participación. Pasemos a la ronda de preguntas. Sí, bueno, agradecer la presentación, sin duda es bien extensa, hay harto contenido que fue revisado, y felicitarlos también a los colegas por el trabajo que presentaron. Entonces, en general hay bastantes preguntas, muchas de ellas han sido resueltas a lo largo de la presentación, pero a mí me parece importante, antes de entrar en las respuestas que van a dar acá Oscar, Sebastián y Luis, clarificar o especificar más aún, ¿cierto?, una condicionante. Para el trabajo en RTK, ¿cierto?, el receptor GNSS que estemos ocupando debe tener la capacidad, ¿cierto?, de disponibilizar los datos a través de Internet, ¿cierto? Esa condicionante hoy en día en el portafolio de Trimble se da con las estaciones de referencia, ALOI, ¿cierto?, R750, que es la que normalmente encontramos en una faena minera, ¿cierto?, que ocupamos para RTK de la forma más tradicional, y también hoy en día R12i, ¿cierto?, y R10 tienen esa capacidad de trabajar. Hoy día nosotros hemos hecho un trabajo bien extenso en, en simultáneo con el área UAS, ¿cierto?, donde explicamos conceptos como base itinerante, ¿cierto?, disponibilidad de datos en Internet, o también trabajando a través de red local. Entonces, por ahí había una pregunta, ¿cierto?, relacionada a R8 y a R6. R8 y R6, receptores GNSS de Trimble, están orientados a trabajar en PTK, ¿cierto?, no en RTK. Entonces, en ese caso, hoy día contamos con esa integración. Respecto a las preguntas más técnicas, ¿cierto?, que ahí los colegas pueden contestar. En el caso de RTK, voy a hacer un resumen de varias preguntas iguales, ¿cierto? En el caso de RTK, los puntos de control pasan a ser puntos de chequeo, como mostró Oscar, ¿cierto?, en la última parte, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería una de las recomendaciones de trabajar con estos puntos para verificar los trabajos? ¿Cómo no te entendí, Felipe? ¿Cuál sería la importancia hoy día de tomar puntos, ¿cierto?, en terreno para chequear, ¿cierto?, los resultados del RTK? ¿Qué puedes comentarnos acerca de eso? Ya, perfecto. O sea, como les indicábamos, los puntos de chequeo van a ser fundamentales. Nosotros, como recomendamos siempre, como lo explicó Seba en un comienzo, es medir 4 puntos de chequeo, a lo menos, ¿no es cierto? Y además realizar levantamientos mediante puntos de relleno, ya perfiles transversales y longitudinales que nos permitan a nosotros, ¿no es cierto?, poder validar la precisión. Como explicamos, como explicó Seba también, eso nos va a permitir a nosotros, siempre y cuando sean visibles, ¿verdad?, o sean marcas físicas visibles, poder validar la precisión horizontal y vertical, ¿sí? En el caso de los levantamientos, en el chequeo vertical, trabajamos con Trimble Business Center en conjunto con estos puntos de chequeo, en donde vamos a medir el desplazamiento horizontal. Perfecto, perfecto. También hay una pregunta asociada al proceso de RTK y guarda relación con que si el sistema, ante una inestabilidad de la corrección, avisa en el momento que tú estés trabajando. Esa información llega, ¿cierto?, al control, y tú puedes ir revisándola constantemente, ¿no? Esa es una muy buena pregunta, la hemos conversado también en su minuto. ¿Te acuerdas, Felipe, que Sí. el año pasado fuimos a hacer unas pruebas y lo presentamos en un webinar en junio del año pasado, en donde fuimos aquí a la rotonda Rodrigo de Araya y realizamos un levantamiento de prueba con el Phantom 4 RTK. Y nos llamaba la atención de que el dron volaba, ¿cierto? Y en un momento habían zonas que no capturaba fotografías.
Y nos quedó dando vueltas, analizamos eso en conjunto con Felipe, y al final concluíamos que, claro, efectivamente eso es configurable. En el caso del Phantom 4 RTK, por ejemplo, cuando se pierde la calidad del RTK, o sea, se pierde la conexión, ¿no es cierto?, mediante la inestabilidad de la telemetría, el equipo no saca fotos, ¿ya? También lo conversamos un minuto con Ariel, en donde decíamos, chuta, es igual, de repente nos deja un poco cojos, debiese existir una opción en donde, independiente, ¿no es cierto?, se pierda la estabilidad del RTK, saque igual las fotos porque se pueden procesar en PPK. Y eso efectivamente en su momento lo consultamos con DJI y es posible. O sea, uno puede activar una opción en donde el dron sigue capturando fotografías y puedes procesarlas. Por el otro extremo, hace un par de semanas hablaba con un cliente nuestro de Anglo, de los bronces, y me decía que encontraba fenomenal eso, la opción de que siempre la captura fotográfica, independiente, si se pierde la estabilidad del RTK, el dron se detenga y no siga capturando fotos. Estamos hablando aquí en este caso no del Phantom, sino del Matrix 300 con la P1, en donde el dron, conforme avanza, si se pierde, ¿no es cierto?, la estabilidad, se pierde la comunicación RTK o no tenemos una solución fija para proporcionar estas coordenadas precisas a cada una de las fotografías, el dron se detiene. Y una vez que recupera, continúa con el barrido, lo cual es una mejora muy importante también que ha tenido o que tiene el Matrix 300 en ese sentido. Perfecto. En ese sentido, también comentar respecto a UASync, que es el desarrollo que se ha abordado para la solución PPK. Es importante señalar que todos los flujos de trabajo que son presentados en Geocom en los distintos webinars están validados sobre el portafolio de Trimble y la interacción con DJI. Entonces, claro, nosotros podemos entregar certeza de los resultados entregados en base a esa integración, ¿verdad? Como bien comentaba Ariel también ahí en YouTube, lo que hace básicamente es una interacción mediante la trayectoria procesada en TDC, por lo tanto, ese sería el flujo que nosotros recomendamos, ¿cierto? En ese caso, R8, R6 y, bueno, los mismos receptores R12, R10 han trabajado en PPK y hoy día ya entregamos la posibilidad de ir a RTK, ¿cierto?, a través de estas configuraciones que presentó Sebastián, que presentó Luis. En ese sentido, hay algunas preguntas también asociadas a algunas aplicaciones. Nosotros ya conocemos varios clientes que están trabajando en aquello, pero ¿qué nos pueden comentar acerca del uso en subdivisiones, ¿cierto?, en trabajo de ese tipo, Oscar? Yo sé que hay un montón de información ahí, pero si nos puedes resumir más o menos cómo han tenido estos resultados al trabajar con estas soluciones, ¿cierto? Sí, tenemos varios clientes, por ejemplo, está el caso de Marcelo Rodríguez, que si nos está viendo aprovechamos de saludarlo, que tenemos una estrecha comunicación con él, que él trabaja en Puerto Montt y está enfocada en eso. Él trabaja principalmente en esa área y no ha tenido ningún problema. Obviamente aquí siempre es importante considerar la precisión esperada, y ahí volvemos un poco a lo que explicamos en un comienzo, la precisión que tú vas a obtener en torno a la resolución de cada una de las fotografías, ¿ya? Por lo tanto, en el caso del RTK o del PPK, independiente sea, tú vas a obtener resultados precisos en torno a la altura de vuelo con la cual estés trabajando. Por lo tanto, ahí es fundamental que tú cumplas con los estándares de precisión que te está solicitando, en este caso, tu mandante. Siempre asociado a que en horizontal son 2 píxeles y en vertical son 3 píxeles. Perfecto, perfecto. También, bueno, hay una pregunta que era lo que conversábamos delante. R8 y cualquier modelo de la línea R, ¿cierto? R6 y R8 o R8S está orientado a PPK, ¿cierto? Y hoy día el portafolio de Geocom en DJI parte de Phantom 4 RTK, ¿cierto, Oscar? Es correcto eso, ¿cierto? Entonces esa sería como la primera integración que podemos encontrar. También hay algunas preguntas un poco más técnicas. Básicamente acá Luis Antonio nos pregunta, ¿el sistema de planificación detecta zonas prohibidas y bloquea el despegue? Ya, en el caso de DJI, ¿no es cierto? Tenemos a ver, DJI constantemente, de repente nos pasa mucho que los clientes nos dicen, oye, ¿sabes que actualizo el dron y me sigue tirando que hay una actualización pendiente? Eso es efectivo, y eso pasa porque DJI cada 2 semanas, incluso cada 1 semana, tira actualizaciones en su geodata, que son las zonas de restricción de vuelo. Y eso es lo que permite, ¿no es cierto?, por ejemplo, o lo que no permite que nosotros hagamos vuelos en un aeropuerto o en zonas que existan algún tipo de restricción. Hace un par de semanas
Sebastián estuvo en contacto con uno de nuestros clientes que quería volar en el centro Antofa, y no podía porque tenía una restricción y no lo dejaba volar. En donde, para eso, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Es, si hay diferentes tipos de restricción, ¿ya? Restricciones que uno puede ir desbloqueando directamente desde la página de DJI, que está DJI Flight Safe, en donde tú ingresas, determinas dónde quieres volar, ¿ya? Y si esa zona tiene una restricción que puede ser desbloqueada, tú ingresas la serial del control remoto, ingresas la serial del dron, y puede desbloquearse sin ningún problema para poder volar. Generalmente el desbloqueo dura 1 a 2 días hábiles, ¿ya? Por lo tanto, hay zonas en donde tú no vas a poder desbloquear, por ejemplo, las zonas próximas o las zonas de un aeropuerto, por ejemplo, en la proyección del aeropuerto, en donde tú no vas a poder, como también en los lugares militares, ¿ya? Entonces eso DJI lo especifica muy bien en DJI Flight Safe, y cuando nos enfrentemos a este tipo de restricciones, lo mejor es abrir esa página, DJI Flight Safe, y revisar en el lugar donde vamos a volar y qué tipo de restricción existe. Un ejemplo, acá en Geocom estamos en la proyección del aeródromo o aeropuerto del Bosque. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros tenemos una restricción de vuelo hasta 150 metros. Por lo tanto, obviamente en ciudad nosotros no hacemos vuelo acá, pero cuando planificamos nos dice, ojo, estás en una zona restringida que no puedes volar a una altura superior a 150 metros. Por ejemplo, en Peñaflor, en donde hacemos nuestros vuelos de prueba, no tenemos esta restricción y podemos volar hasta 500 metros sin ningún problema. Como también hay algunos clientes que con las últimas actualizaciones que sacó el DJI Pilot, el Matis 300 hoy en día puede volar hasta los 1500 metros de altura de vuelo, cosa que nosotros no recomendamos absolutamente porque es riesgoso en realidad. Nosotros no lo recomendamos, pero está esa opción y se puede desbloquear dependiendo del nivel de restricción aérea que tengamos. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, comentar también que preguntas asociadas a comparación que fueron presentadas al final van a estar disponibles probablemente en algún documento prontamente, ¿cierto? En la página de Geocom. Y en general lo que nosotros hemos visto desde el punto de vista operacional es que RTK plantea una solución bastante eficiente, ¿cierto? Si bien es cierto, PPK ya estaba bien afianzado, los flujos son bastante rápidos de trabajo, ¿cierto? Hemos tenido experiencia en Polpaico y en distintas mineras del norte del país. Hoy día RTK viene a revolucionar esto, ¿cierto? Y las capacidades de procesamiento tanto de la base como la capacidad que tiene el sensor GNSS a bordo de los drones de M300, ¿cierto? O de Phantom 4 RTK, permiten una operación bastante estable, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, veíamos ahí algunos testimonios de algunos clientes donde básicamente el RTK ha permitido otras aplicaciones que quizá en PPK no eran tan posibles de realizar, ¿cierto? Entonces, en general, todo suma y todo va aumentando la disponibilidad y también la flexibilidad de los sistemas. No sé, Oscar, si ahí para ir cerrando ya el tema de las preguntas podemos comentar algo más. Sí, no, es lo mismo, o sea, en definitiva, como explicaba en un comienzo, la exigencia de los clientes cada vez van aumentando, ¿ya? Hay algunos clientes que trabajan y están contentos trabajando en PPK, en donde dicen, mira, yo en realidad tuve una curva de aprendizaje que fue bastante rápida, en donde tenía que volar, tenía que saber configurar la base, luego pasaba al TBC, al principio cometí errores, ¿no es cierto? Pero todos esos errores, una vez que ya se entendieron, ya se entendió qué es lo que uno debía hacer, ¿no es cierto? Se fueron solucionando. Tenemos muchos clientes, como tú dices, el caso Polpaico, tenemos clientes con casos de éxito de Guiñes también, que han logrado, ¿no es cierto?, ir entendiendo el flujo con una curva de aprendizaje, en algunos casos rápida, en algunos casos un poco más lenta, ¿no es cierto?, han logrado entender bien cómo funciona y están contentos trabajando con PPK. Como también tenemos otros extremos de clientes también, en donde ellos dicen, ¿sabes que yo necesito inmediatez? Por lo tanto, no quiero pasar por TBC, no quiero pasar por el Geocom Async, quiero tener las coordenadas precisas en el momento. En donde vuelas, realizas una captura cerca del dron, a una captura fotográfica de 30, 40 fotos, descargo y proceso para obtener un producto rápidamente. Entonces, en definitiva, hay diferentes tipos de clientes con diferentes tipos de necesidades
y para eso nosotros apuntamos, tratar de ir y poder ayudarlos, ¿no es cierto?, en poder obtener buenos productos confiables, precisos, ¿no es cierto?, en ambos métodos. Eso principalmente. No sé, Luis, Seba, si quieren agregar algo más. No, por el momento nada. Todo bien, todo claro. Por aquí no, tampoco. Está todo claro. Perfecto. Entonces, damos por finalizado este webinar. Intentamos abordar la mayor cantidad de preguntas y algunas que son muy específicas y los canales de comunicación, ¿cierto? Del área UAS, de Geocom o cualquier canal telefónico también podemos responder y abordar cualquier tema que haya quedado pendiente o que necesite ser profundizado. El webinar va a estar disponible en unos días más en la página, ¿cierto? En YouTube. Ahí está el correo, Oscar lo escribió, uas@geocom.cl. Entonces, ahí todas las dudas o algunas cosas que podamos conversar. Agradecemos a todos la presencia, tuvimos bastantes personas hoy día conectadas, así que será hasta una próxima oportunidad. Estén atentos porque hay más webinars, se vienen hartos eventos a final de año también. Eso sería. Muchas gracias a Oscar, Sebastián y Luis por esta presentación. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, Estamos en chao. contacto. Hasta una próxima. Chao, chao.